Soy Carlos Solave, director general de Recursos Humanos de Europa, de LG Electronics, y mi principal cometido es gestionar las personas y el talento dentro de Europa, de la región de Europa, en LG Electronics. Pues en primer lugar agradeceros a CBD que me hayáis invitado a dar esta charla, y además creo que soy el que lo inauguro, o sea que encantado y muchísimas gracias. Y lo que pretendo es compartir mi experiencia como profesional de recursos humanos, pues cómo ha sido mi carrera, los proyectos en los que he participado y cómo han contribuido al negocio y también cómo me han contribuido a mí personalmente en mi carrera. Entonces, bueno, pues espero que sea provechoso, que todos podamos aprender, y yo me lo paso muy bien preparándola, o sea que espero que también la gente se lo pase bien escuchándome y que todos podamos aprender juntos. Sí, pues esto es una de las cosas que más difíciles de mi trabajo, porque claro, somos 22 mercados, 22 países, con culturas diferentes. Es muy curioso que siempre desde Corea, en Corea está nuestra central, siempre ven Europa como una única región y se piensan que todos somos iguales, y es que no tiene nada que ver, como todos sabemos, un español con un noruego, y es que incluso dentro de los países también hay muchas diferencias culturales. Entonces es verdad que uno de los principales retos que tiene mi trabajo es cómo amoldar a las diferentes culturas las prácticas y las políticas de recursos humanos. Entonces yo siempre hay una cosa que recomiendo y que también lo comentaré en la charla, que es hacer pilotos. A mí es una cosa que me funciona muy bien. Antes de lanzar algo masivamente a mucha gente, haz un piloto, haz una prueba en un ámbito, digamos, de control, pruebas cómo ha ido y a partir de ahí lo puedes extender. Pero sí que es verdad que en las empresas al final lo que te das cuenta es que el tema cultural y el tema del impacto que las políticas tienen en las personas marcan la diferencia totalmente. Bueno, esto es un debate que yo desde que empecé ya hace casi 20 años lo he venido oyendo, qué es lo importante, qué es lo que aporta valor. Yo siempre digo que para mí todas las funciones en recursos humanos son importantes y todas son imprescindibles, es decir, hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno, por la parte de administración pues se puede externalizar. Bueno, la parte de administración es la básica y es la fundamental, y al final es como la pirámide de Maslow. Si no tienes unas necesidades básicas cubiertas, como es tener una buena administración y pagar bien la nómina, ya puedes gestionar fenomenal el talento y tus high potentials y hacer cosas preciosas, que si no tienes la base, digamos, cubierta, no hay nada. Entonces, yo siempre digo, hay que dar valor a todas las funciones, todas son importantes, todas aportan valor al negocio, cada una desde su ámbito, y no hay que menospreciar ninguna ni sobrevalorar otras. Cada momento, yo creo que en cada compañía, la situación de negocio que haya, la cultura, pues tendrá más importancia una práctica u otra, una política u otra, pero para mí todas son importantes y creo que un directivo de recursos humanos tiene que prestar atención a todas. Sí, el tema de Big Data y HR Analytics es verdad que cada vez está más en boga. Yo creo que todos estamos empezando, la verdad, y LG también es una empresa que ahora mismo estamos empezando en ese tema, como muchas otras. Y sí que es verdad que vemos ahí un campo por explorar y profundizar, porque es verdad que al final, bueno, lo que te das cuenta es que muchas predicciones que hasta ahora en recursos humanos hacíamos pues basado en la intuición y basado en las experiencias pasadas, sí que a partir de ahora se pueden tomar mejores decisiones basadas en datos, y Big Data va a ser muy interesante para eso. Entonces nosotros ahora mismo estamos empezando, estamos en un proceso de ver cómo lo organizamos a nivel global, regional, local, y sí que estamos explorando diferentes vías para iniciarlo. Pues mira, sí, ¿qué consejos daría yo a alguien que está empezando o que ya lleva tiempo en recursos humanos? Yo creo que uno de los que le diría, primero, te tiene que gustar lo que haces, eso es fundamental. Si no te gusta, si no te apasiona el mundo de las personas, de los recursos humanos, de ayudar a la gente a desarrollarse, de contribuir a crear una cultura diferente, a crear una organización y diseñar una organización óptima para el negocio, si eso no te gusta, mejor no te dediques a esto, porque es una profesión bonita, pero también a veces es frustrante y muchas veces es difícil de vender y bueno, y encuentras muchas reticencias. Entonces lo primero es que te tiene que gustar mucho. Lo segundo que diría es que yo creo que hay que encontrar un adecuado nivel, un adecuado equilibrio entre estrategia y digamos, trabajo a remangarse, ¿no? O sea, yo creo que a veces los profesionales de recursos humanos se nos echa en cara que pensamos demasiado, teorizamos demasiado y luego trabajamos poco. Yo creo que siempre hay que buscar el equilibrio entre la teoría y la práctica. Y luego la tercera recomendación sería entender muy bien el negocio. Al final no puedes aplicar las mismas prácticas en todas las empresas, no puedes cogerte el libro y decir, venga, pues voy a aplicar esto. Hay que entender muy bien el negocio, hay que entender muy bien la cultura y en base a eso aplicar las políticas de recursos humanos
que sean adecuadas para ese negocio, para ese momento en el que la compañía esté y para esa cultura y para las personas que forman la compañía. Entonces hay que conocer muy bien el negocio. Cuando dicen es que tenéis que ser business partners, totalmente de acuerdo, es verdad. Sobre todo yo no sé si es tanto business partner, es entender el negocio. Realmente hay que saber para qué compañía trabajas, cuál es la problemática, cómo es el mercado, cuáles sus planes estratégicos de futuro y en función de eso hacer recursos humanos.